La Corte de Justicia con la renuncia de Abel Cornejo, y esto ha desencadenado en algunas declaraciones bastante interesantes y para profundizarlas puntualmente, así que hemos invitado a la ex senadora que está con nosotros, Sonia Escudero, y le damos la bienvenida. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, ha sido bastante contundente las declaraciones, o sea, ha dejado como un manto de duda todo lo que está pasando dentro de la Corte y les está dando mucho material a ustedes también. Sí, estamos asistiendo a una situación de gravedad institucional sin precedentes en la provincia de Salta. Los jueces de la Corte, de acuerdo con la Constitución, duran en su mandato 6 años, sí, y pueden ser reelegidos. Con distintas variantes desde 1929, la Constitución tiene este modo de 6 años, antes era 6 años y el segundo acuerdo estabilidad de por vida, después en 1998 se modifica. ¿Y por qué se modifica? Porque la Convención Constituyente, que es la única que puede modificar la Constitución, organiza el poder. Entonces, cuando se dan facultades políticas extraordinarias a la Corte, es razonable que la duración del mandato de los miembros sea por un tiempo acotado como forma de rendición de cuentas. La Corte de Justicia de Salta tiene facultades extraordinarias que no las tiene ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni los superiores tribunales de las otras provincias. ¿Y por qué? Bueno, porque en 1986 la Constitución provincial en su reforma introdujo la acción popular de inconstitucionalidad. Por esta acción, los jueces de la Corte pueden derogar una ley aprobada por la legislatura o un decreto aprobado por el Poder Ejecutivo. Esa facultad no la tiene en nuestro sistema constitucional nacional. En nuestro sistema constitucional nacional, el control de constitucionalidad es para el caso concreto. Sí. Cuando la Corte Suprema dice esta norma es inconstitucional, para este caso concreto. Bien. Pero en el caso de Salta, la puede derogar. Entonces, los jueces que no tienen legitimidad de origen en el voto popular, que tienen esta facultad extraordinaria de derogar lo que los otros poderes que sí tienen legitimidad de origen en el voto popular aprueban, obviamente viene acompañado con la temporalidad de los mandatos. Eso fue el poder organizado por la Convención Constituyente y que se respetó a rajatabla. ¿Es por esto que se puede entender que en algunas situaciones hay actores de la política que han remarcado que la justicia siempre mira al poder de turno para ver cómo avanza? Sí, lo que ha quedado desfasado en la provincia es el término de los mandatos, porque ahora tenemos gobernadores que pueden durar hasta 12 años y los jueces de la Corte 6 años, y eso es lo que tiene que arreglarse en una futura reforma constitucional. Pero ¿qué pasa? Los jueces quieren atornillarse, los jueces de la Corte, y quedarse de por vida. Entonces, el presidente de la Corte impulsó en el año 2016 la constitución de una asociación de jueces. Y esta asociación de jueces plantea una acción popular de inconstitucionalidad para derogar un artículo de la Constitución provincial. O sea, es una locura, porque la acción popular de inconstitucionalidad es para controlar. Bueno, ellos la quieren cambiar a la Constitución provincial en su propio beneficio, sin pasar por la Convención Constituyente, es decir, en violación y transgresión democrática a la soberanía popular, porque son solamente los convencionales constituyentes los que pueden hacerlo. Exactamente. Bueno, ¿qué ha pasado últimamente? Ha pasado que han constituido una Corte ad hoc. Por supuesto, los miembros de la Corte se excusan porque el fondo de la cuestión los beneficia, si es que sale a favor. Entonces se excusan y empezó el proceso de supuestos sorteos para la designación de una Corte ad hoc. Es muy interesante porque el presidente de la Corte dice se va a sortear solamente entre los miembros de las salas del Tribunal de Impugnación. Casi todos los miembros del Tribunal de Impugnación han sido puestos por el presidente de la Corte, porque tienen vinculación laboral previa con el presidente de la Corte. Pero es una Corte absolutamente trucha. ¿Por qué? Porque 3 de los miembros de esta Corte ad hoc están jubilados. Son jueces jubilados a los que se volvió a traer
a la función judicial. Estos jueces jubilados no pueden ser miembros del Superior Tribunal porque no están sujetos a la rendición de cuentas, no pueden ser pasibles de juicio político o de jury de enjuiciamiento. Y los otros jueces que van a juzgar y que van a decidir son miembros de la Asociación de Jueces. Son jueces y parte. ¿Y cómo se entiende dentro de la justicia que pase una cosa así? Bueno, es escandaloso. Totalmente. Es absolutamente escandaloso, porque entonces no hay seguridad jurídica, no hay aplicación de la ley, no hay aplicación de la Constitución por quienes han jurado, por Dios y por la patria, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es de un gran escándalo institucional. En un contexto de un gobernador que está terminando su mandato y que tiene aspiraciones presidenciales. Totalmente. O sea, que el gobernador no puede mirar para otro lado. O sea, sabiendo que todos los jueces de la Corte han sido designados por el gobernador saliente, no es creíble que esto sea una cuestión de los jueces y no algo arreglado y acordado con el gobernador saliente. Bueno, en eso claramente, que son algunas de las declaraciones, queda el manto de duda, ¿no? Sí, y tal vez, ¿por qué no la necesidad de escuchar al gobernador referirse a este tema, que hasta el momento no lo hizo? Bueno, el gobernador se tiene que expedir por escrito, porque le han corrido traslado de esta demanda y tiene que expedirse el gobernador y tiene que expedirse la fiscal de Estado. ¿Y en qué lo beneficia este acuerdo, digamos, si es que hay algo acordado? Bueno, no se puede pensar bien. O sea, querer reformar la Constitución por un fallo oscuro, con una corte trucha, es absolutamente incomprensible. Entonces, si él apoya algo tan irregular, tan violatorio de la organización del poder, obviamente es porque tiene algún interés. Tendrá algún interés de que particularmente estos jueces queden con mandato vitalicio. Y hay por ahí escucho, ¿no?, algunas opiniones, una confusión conceptual, porque dice los jueces tienen que ser inamovibles. Sí. Los jueces son inamovibles. Los jueces de la Corte son inamovibles por los 6 años que dura su mandato. Los otros jueces son inamovibles hasta que alcanzan la edad jubilatoria. La inamovilidad quiere decir que no pueden ser cambiados de lugar o que no pueden ser destituidos, sino por las condiciones que establece la Constitución y la ley. Entonces, los jueces son inamovibles. Están confundiendo inamovilidad con duración del mandato. Claro, que son cosas distintas. Absolutamente distintas. Ahora, la renuncia de Abel Cornejo posibilita, digamos, esto de tener más gente a favor, tal vez, de hoy del poder de turno, que por lo menos hasta hoy está. Sí. Es interesante leer el texto de la renuncia del doctor Abel Cornejo porque obviamente él está hablando de la transparencia y está hablando de la necesidad de renovación de las instituciones, con lo cual está sentando una postura muy clara en contra de esta maniobra de querer cambiar la Constitución. Pero cuando analizamos un poco la duración de los mandatos, al doctor Abel Cornejo se le vencía el mandato del año próximo. Él no dijo me voy a mi casa. Así que bueno, habrá que esperar a ver. El 11 de mayo dijo que va a hablar. Claro, a ver, claro, cuál va a ser su futuro destino. Y hay otro cargo que es muy importante y hay que mirar con atención, que es el de Procurador General, cuyo mandato se vence también en el año 2020. Claro. Ese es un cargo muy importante porque Salta ha pasado ahora del sistema inquisitivo al sistema acusatorio en materia penal. Esto quiere decir que el juez ya no investiga, el juez de instrucción ya no investiga, ya no hay jueces de instrucción, investiga el fiscal. Por lo tanto, el jefe de los fiscales es muy importante porque es el jefe de toda investigación de denuncias y especialmente, obviamente, lo que interesa desde el punto de vista de política, las denuncias por corrupción. Así que es muy probable que el gobernador quiera hacer algún cambio para designar a alguien por un plazo de 6 años antes de irse, con lo cual el próximo gobernador aparece condicionado, ¿no? El próximo acondicionado y el que se va, digamos, por ahí un poco protegido. Protegido el que se va y condicionado el gobernador que viene, ¿no? Eso es lo que observamos desde el FOSIS y por eso estamos alertando y por eso estamos comunicando a la ciudadanía lo que está pasando y hoy hemos resuelto, bueno, llevar adelante la organización de un cabildo abierto para que entre todas, ¿no?, entre todas las fuerzas políticas, entre todas las instituciones, empecemos a mirar qué es lo que está pasando. ¿Para cuándo es este cabildo abierto? No hemos fijado fecha todavía, pero es algo que lo hemos decidido en una reunión
de hoy. Bueno, usted además está dentro de las filas del justicialismo y ayer justamente se utilizó este espacio para hacer, y muchos han acompañado este lanzamiento de campaña del actual gobernador Juan Manuel Urtubey a la presidencia de la Nación, ¿no? Usted no estuvo, no acompañó. No, yo de todas, digamos, en el año 2017, cuando estuve de campaña participando en las PASO, a mí me parecía bien tener un presidente salteño. Sí. Hoy, con la situación del país tan complicada, con la economía tan complicada, aparece en el escenario electoral otra persona que me parece a mí tiene cualidades muy importantes para llevar adelante los cambios que el país necesita, que es el doctor Labaña. Yo creo que no es suficiente el ser salteño, yo creo que es importante ver, bueno, cuál es la situación del país. La situación del 2017 no es la situación de hoy, 2019. Hay que mirar un poco, bueno, el desprecio hacia las instituciones que estamos viendo en este momento, o sea, cómo puede ser esto escandaloso en la Corte y el gobernador mirando para otro lado. Entonces, o de campaña, diríamos. Claro, el doctor Labaña aparece como un candidato que me parece que tiene la solvencia necesaria, lo conocemos. Yo era senadora nacional cuando él fue ministro de Economía, de modo que de un país que había quebrado, estábamos en el piso, él poco a poco llevó a la Argentina a renegociar su deuda, al equilibrio fiscal, al crecimiento hasta el 9% anual y bajar la inflación a un 10% y creación de 1 millón de puestos de trabajo. Sí, bueno, totalmente lo contrario a hoy, ¿no? Exactamente, por eso digo, en este momento, en esta coyuntura, a mí me parece, y está obviamente dentro del espacio de la alternativa, ¿no?, federal que se está planteando. Macri o Cristina no, tenemos que generar una alternativa para la ciudadanía. ¿Está en contacto con Labaña? No, yo no estoy en contacto con nadie, solamente no estoy trabajando tampoco para nadie, pero bueno, estoy observando el panorama y ¿Con ganas de mirando, participar? Yo obviamente voy a participar siempre, ya sea como candidata o no como candidata, voy a participar dando opiniones, ¿no?, y ayudando al debate, a clarificar el debate, a que se escuchen distintos puntos de vista. ¿Qué opina de usted de también por ahí tal vez esto de estar en silencio del doctor Juan Carlos Romero en esta situación que usted plantea con la Corte y demás? Bueno, no sé qué estará pensando él, a lo mejor está muy abocado a los temas nacionales. Debería expresarse, digo, en este tema. Este año es muy interesante porque Salta va a renovar los 3 senadores nacionales también. Entonces, bueno, hoy me preguntaban en un medio cómo tenemos que evaluar a los legisladores nacionales. Y yo creo que hay que evaluarlos, en primer lugar, a ver cómo votaron, ¿no?, cuáles han sido sus posiciones en distintos temas que eran críticos y afectaban a la ciudadanía. Entonces me parece que hay que tener esa mirada, ¿no? Cómo votaron. No se les puede exigir a los senadores, a los legisladores nacionales que estén pendientes de lo que sucede internamente en la provincia. Pero es importante que, sin lugar que a tengan dudas, una postura, más en esto, hablando de la justicia en sí. Y él ha sido institucionalista, él ha llevado adelante reformas constitucionales. Me parece que su opinión es muy importante en este momento, tiene razón. Deberíamos exigirle a todos los legisladores nacionales que tengan una visión sobre las instituciones de la provincia de Salta. Bien, más aquellos que están muy ligados con la justicia de alguna u otra forma, además por su profesión, digo, como abogados también, ¿no? Porque les toca de cerca, pueden analizar y pueden tener una expresión que nos puedan clarificar muchas cosas. Si no hay justicia independiente, no hay garantía para ningún ciudadano. Pero cuando los jueces están dispuestos a violar la ley y a violar la Constitución en su propio beneficio, el escándalo es total. Claro, ahora deberían renunciar todos en realidad. Yo creo que están todos siendo pasibles de juicio político y jury de enjuiciamiento, de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y habría que analizar la posibilidad de que quienes traicionan a la patria de esta forma y a la soberanía popular no puedan estar gozando de una jubilación. Hablaríamos de una reforma completa. Yo creo que hace falta una reforma completa, pero tiene que hacerlo un nuevo gobierno. Claro. La tiene que llevar adelante un nuevo gobierno que viene legitimado. Si no estamos en la misma. Exactamente. No les vamos a creer que van a hacer una reforma a los que se están yendo, ¿no? Una reforma como la que se quería hacer express, solamente los mandatos,
conducida por el gobernador que se está yendo y por Santiago Godoy y por Mayur Lapad, bueno, ¿qué es esa reforma? ¿No? ¿En beneficio de quién? Claro, De exactamente. Entonces será. yo lo que creo es que un nuevo gobierno que llega con el apoyo popular tendrá que encarar el año próximo, que no es un año electoral, una gran convocatoria a todas las fuerzas políticas y discutamos todo, discutamos nuevamente los equilibrios de poder. ¿Qué es lo que se va a plantear en el Cabildo Abierto? Más allá de toda esta situación que usted un poco la está clarificando y está poniendo mucha atención en eso, pero digo, hay seguramente algunos puntos a tener en cuenta como para que fundamentalmente después, es este tema, ¿no? Lo que está pasando en la justicia, cómo tiene que ser una justicia independiente, qué pasa cuando los jueces violan la Constitución, cuando violan la ley y además en su propio beneficio. Me parece que esos son los temas importantes. Hay otra cuestión que tiene que ver con la independencia de los jueces, que es la independencia interna. Porque normalmente se habla de independencia judicial y se habla de independencia de los otros poderes, ¿no? Pero la independencia interna, un juez de primera instancia, un juez de cámara, ¿tiene hoy independencia interna? ¿Tiene hoy independencia de los jueces de la Corte? Hoy no la tiene. Y eso es algo que hay que discutir. Condicionado ¿Por también. qué? Porque la Corte tiene facultades extraordinarias, la facultad de administración de los recursos del Poder Judicial y la facultad de superintendencia y la facultad de sancionar a los jueces. Entonces, frente a esa situación, hoy es muy difícil para un juez. Y puedo dar un ejemplo en esta causa, en esta acción popular de inconstitucionalidad. El doctor Mariño se excusó en una excusación muy fundada de ser juez ad hoc en esta causa. Y la Corte le rechazó la excusación. Por decisión de la Corte, la nada más. decisión de la Corte. Sin fundamento. Sí, claro. Entonces, esta presión a la que son sometidos los jueces hoy hace que les sea muy difícil juzgar con la tranquilidad y con la independencia que tiene que ser. Cuando no hay independencia de los jueces no pueden tomar decisiones imparciales. Y si la decisión no es imparcial, no se está atendiendo a los derechos de los ciudadanos. Bueno, es un tema que no es menor porque, como recién lo remarcaba, que la justicia no sea independiente, obviamente nos toca a todos en algún momento y nos puede afectar a todos como ciudadanos, claramente. Y en ese sentido, creo yo particularmente que la posición que va a tomar próximamente el gobernador va a ser fundamental. Antes de este cabildo. Porque el gobernador no Ahora necesita. viene el 1 de abril. De repente por ahí toma. El gobernador no necesita esto. El gobernador habrá designado a todos los miembros de la Corte. Si ahora con la renuncia de Abel Cornejo son 4 designaciones que va a ser por 6 años, y tiene todavía las designaciones de las 2 juezas de la Corte, Sandra Bonari y Teresa Ovejero, que han sido recientemente designadas y que también van a estar en la Corte. O sea, no tiene necesidad de apoyar esta grave transgresión que está sucediendo. Entonces, me parece que la posición que asume es muy importante y habría que ver también la posición de Juan Carlos Romero, la posición de Gustavo Sáenz, la posición de todos los candidatos de Leavi, de todos los precandidatos a gobernador. ¿Qué es lo que están opinando con lo que está pasando en la justicia de Salta? Por lo tanto, va a ser importante que participen del Cabildo Abierto. Así es, así es. ¿Los va a convocar usted a todos? Los vamos a invitar a todos, todo el que quiera participar. Esto va a ser abierto, sin lugar a dudas, para que todos puedan participar y opinar. Y bueno, y será un antecedente de todo lo que hay que reformar y discutir en una reforma constitucional, pero con el método que señala la Constitución, con la participación ciudadana que va a votar a los convencionales constituyentes y de cara a la sociedad, y no por un fallo oscuro dictado por una corte trucha. ¿Qué opina cambia un poco de este tema? Vamos a lo político y se está hablando de esto de volver al voto papel, ¿no? Y dejar el voto electrónico. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es un error. El voto por fue dejado de lado porque se prestaba a vicios por todos conocidos. No solamente el tema de que se entregaba el voto armado, ¿no?, a cambio de una dádiva, el robo de boletas, la gente entraba, pero además el costo que significa la emisión de boletas y la distribución para cada partido político. Eso les da una ventaja extraordinaria a los partidos grandes o al partido de gobierno. Además, hoy agregamos el costo ambiental, costo económico y costo ambiental. Lo que hay que hacer es ir a la boleta única papel. Ese sistema funciona muy bien en muchos países
en muchos países del mundo, en muchos países de América Latina y funciona muy bien en Córdoba y Santa Fe. Entonces, ¿cómo es el sistema? El Tribunal Electoral es el que emite las boletas. Sí. Y le entrega al presidente de mesa tantas boletas como electores hay en el padrón de cada mesa, más a lo mejor unas cuantas de reserva. Las boletas que se emiten son por categoría de candidatos. Entonces, habrá una boleta única, candidato a gobernador, otra de candidatos a legisladores provinciales, otra de intendente, concejales, y el elector entra al cuarto oscuro o al cubículo, sí, como hacemos con el voto electrónico, y marca con un lápiz cuál es la lista por la que está votando. Dobla el sobre y lo pone. Entonces, no hay gran costo, el Tribunal Electoral paga la emisión de boletas, el Tribunal Electoral distribuye las boletas, eso da una gran garantía, ¿no es cierto?, a todos los candidatos que quieran presentarse, que no tengan recursos para hacerlo, y además evita el fraude que sí se comete con la boleta papel antigua. Lo ¿no? señalaba también y lo pedía en algún momento, lo hemos escuchado al actual diputado nacional Alfredo Olmedo también, pidiendo este sistema. La boleta única la papel, boleta sí. única. Yo cuando era senadora acompañé un proyecto del entonces senador Cabanchik de boleta única papel. Obviamente el kirchnerismo no tenía ningún interés, ¿no?, de avanzar en ese sentido. Este tampoco. Digo, tampoco. Nadie lo reflotó, nadie lo trató, sí, ¿no? sí. Y bueno, y este actual gobierno provincial ahora con esta intención, por lo menos que se rumorea bastante, tal vez bastante firme, de cambiar al voto papel. Yo no Ahí creo volvemos que de sea, nuevo. yo no creo que sea positivo volver al voto papel, y también me parece que dados los tiempos electorales parecería un poco inconveniente cambiar sobre la marcha, ¿no? Cambiar sobre la marcha, ¿no? El voto electrónico sabemos cuáles son los problemas que plantea, y bueno, por eso es que ha cumplido una etapa, y hay que mirar una etapa nueva, una etapa superadora, no una vuelta atrás. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Gracias, la próxima Andrea. la invitamos para ampliar un poco más sobre tantos temas que hay para tocar de nuestra Salta y todo lo que va a ir surgiendo en este año bastante movido. Sí. Muchas gracias. No, a usted. Ya volvemos, último corte.